Buenos días, una vez más estoy aquí con ustedes después de varios días de descansos que estaba pasando algunas cosas en el hogar. Vuelvo a hablar acerca de un tema muy importante. Quiero hablar esta hora de la mentira más grande que Satanás le ha pasado a la raza humana. En todas las religiones falsas que hay por ahí, en Babilonia, donde se produce la fabricación de falsas religiones, él ha metido la mano y ha hecho averías. Y los llamados a estar más conscientes de esta situación son los católicos y los protestantes, de donde se habla que somos creyentes en el Mesías. Entonces yo quiero hablar sobre ese tema y ese tema lo voy a hablar todo el tiempo que pueda, porque a pesar de que se presentan verdades con las escrituras, porque lo único que utilizo es la palabra de Dios, la Biblia. Eso es. Aunque leo muchos libros, tengo una biblioteca ahí, consulto con diccionario de historia de la iglesia, que es importante porque la historia de la iglesia ha sido tergiversada, ha sido adulterada, y la han utilizado como una espada para enseñar que esto es enseñado de esta manera. Sin embargo, la Escritura nos habla del principio de todas las cosas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la enseñanza dice que está basada, los cristianos dicen Antiguo y Nuevo Testamento. Yo digo la continuación de la palabra de Dios, porque si no fuera así, ¿para qué tendríamos 39 libros que están en el libro en el Antiguo Testamento o en el Tanakh? ¿Para qué entonces? Pero esas escrituras están aquí basadas en verdades eternas. Entonces hay un dicho muy popular que yo utilizo mucho para considerar el tema que voy a hablar. Voy a hablar acerca de la doctrina falsa y diabólica del alma inmortal. Y vamos a desenmascararla porque la verdad que esta es una doctrina falsa y diabólica, que el diablo la utiliza en la actualidad y que usted mira ahí alrededor cuando hablan de los cristianos protestantes que están enterrando muertos, está con el Creador, dice. No me dicen los católicos que ya está con el Creador. La única diferencia es que tienen varios lugares. Los católicos dicen que hay un purgatorio, dice, ahí van todas aquellas personas que fueron malas, re malas, y van ahí hasta que la familia las saca de ahí con misas, con puras tradiciones falsas, pues esas premisas falsas que utilizan. Si los evangélicos pudieran hacer eso, lo hacían, porque aún no encuentro mucha gente diciendo, hay que orar por el alma del fulano de tal. Está loco. El hombre murió, ya está. Ya está esperando un día en que él va a resucitar. Y entre tanto él va a un juicio. Los católicos pues tienen ese lugar que se llama purgatorio. Se necesita mucha plata para sacar a esas personas de ahí porque hay demasiados pecados. Y esos pecados como él creyendo en Jesucristo, él no se pudieron borrar sus pecados. En un lugar que se llama limbo. Dice que todos los niños que no son bautizados cuando nacen y se mueren, allá andan en el limbo, como cuando anda un satélite en el limbo, alrededor, que es la doctrina manifiesta esta. Y la otra es que dice que toda persona que anda haciendo obras y que anda catolizando, pues, anda hablando de su doctrina, de la María, de los santos, pues, eso va directo al cielo. Entonces, esta ya no necesita resurrección. De acuerdo a lo que predican, la persona va directo al cielo, no necesita resurrección. ¿Para qué la resurrección? Porque ya está en el cielo. Una vez que esté en el cielo, ¿usted para qué necesita resurrección? Pero sí, hay resurrección. La resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. La resurrección de los que murieron en Cristo. Morir en Cristo tiene mucha diferencia. Y la resurrección de aquellos que vivieron una vida, según ellas, piadosa, pero era una bola de hipócritas que van a ser juzgados por sus acciones. Son los que van a ser llevados al lado del fuego. Entonces yo tengo que hacer énfasis en esta verdad, porque los hermanos, los cristianos siempre han aceptado esta bobería que le dicen los pastores, ignorantes. Les deben de sacar todas esas mentiras a ellos. Si alguno está decidido a debatir conmigo, aquí estoy dispuesto a hablar con ellos. Entonces este dicho es, si tu fe está basada en falsas doctrinas
y tradiciones. Escuche bien, todo lo que edifique sobre ella será falsa y produce muerte y destrucción eterna. ¿Ya? Así, puede estar ahí en una iglesia hablando, predicando, pero si está basada en puras tradiciones y falsas doctrinas, no vas a llegar a ningún lugar. O sea, hay que exponer la mentira más grande que Satanás, Lucifer, le introdujo al mundo, no solamente los cristianos, porque todas esas falsas doctrinas que hay hablan de eso, que somos eternos, que tenemos un alma que es inmortal. Bueno, basado en eso, primeramente vamos a hablar lo que es el alma. Después analizaremos muchos versículos bíblicos que utilizan aún los mismos cristianos para decir que el hombre tiene un alma inmortal. Y tercero, el apóstol Pablo jamás enseñó la inmortalidad del alma, sino la resurrección. Ok. Hay varios pasajes bíblicos, hay como unos 30 pasajes bíblicos que citan muchas iglesias y se está engañada por Satanás para enseñar la gran mentira de que el alma es inmortal. En este estudio trataremos de hablar y comentar sobre muchos pasajes bíblicos que para comprobar cómo vienen todas estas iglesias y sectas falsas, ya que en ninguno de esos pasajes se enseña por ninguna parte que el alma humana sea inmortal. Antes de comenzar, como es lógico, tenemos que saber lo que es el alma según la enseñanza bíblica, la escritura. Ya que si no sabemos en primer lugar lo que es un alma, entonces no entenderemos nada de lo que dicen las escrituras o la Biblia. ¿Qué es el alma? Leamos el siguiente pasaje. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Génesis 2, versículo 7. Como puede ver, ese pasaje dice bien claro que cuando el Señor formó el cuerpo de Adán, del polvo de la tierra, seguidamente sopló en su nariz el aliento de vida. Y Adán se convirtió en un alma viviente. Otra versión dice un ser viviente. Es exactamente lo mismo. El alma era sencillamente la persona de Adán. Observe que el texto no dice por ninguna parte que Adán llegó a tener un alma inmortal, sino él se convirtió en un alma viviente, es decir, en un ser vivo que respiraba y se movía. Por lo tanto, ya la propia Biblia nos dice lo que es el alma, es la persona viviente. Esto significa que todos aquellos que enseñan que el alma es una entidad espiritual e inmortal que tenemos dentro es una gran mentira, totalmente opuesta a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Vemos lo que luego le dijo el Señor a Adán: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Génesis 2:17. La traducción ciertamente muriendo morirás es lo que dice realmente el texto hebreo de ese pasaje. El Señor le dijo a Adán que el día que de él comiera del fruto del árbol, el conocimiento del bien y del mal, comenzaría en el proceso de la muerte. Es decir, muriendo, moriría. Y así sucedió cientos de años después, cuando Adán murió a la edad de 930 años y volvió al polvo de la tierra. Génesis 5:5. Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor comiendo del árbol prohibido, observe lo que el Señor le dijo a Adán. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjese que el Señor le dijo a Adán que él era polvo y que él volvería al polvo de la tierra como consecuencia de esa desobediencia. En ninguna parte el Señor le dijo a Adán que solo su cuerpo volvería al polvo de la tierra, sino que le estaba hablando a la persona de Adán. Adán quien volvió al polvo de la tierra. En ninguna parte dice que la supuesta alma inmortal de Adán se iría al infierno o a algún lugar en el más allá, sino que sería la persona de Adán la que volvería al polvo de la tierra cuando muriera. ¿Y qué es volver al polvo de la tierra? Recuerde que el Señor crió o formó a Adán del polvo de la tierra. Adán no existía antes de ser creado del polvo, sino que él comenzó a existir, a vivir solamente
cuando el Señor formó su cuerpo del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, es decir, la energía o espíritu de vida, y es que entonces cuando Adán comenzó a existir y a vivir. Por lo tanto, volver al polvo de la tierra es volver al mismo estado de inexistencia total que Adán tenía antes de ser creado del polvo de la tierra. Cuando Adán murió, a la edad de 930, él sencillamente dejó de existir totalmente y volvió al mismo estado de inexistencia que tenía antes de ser creado del polvo de la tierra. Esta enseñanza bíblica del Génesis ya destroza y pulveriza desde su base toda la doctrina diabólica de que el alma es inmortal y sobrevive a la muerte en más allá. Ya que si esta doctrina fuera verdadera, entonces el Señor mintió en todos esos pasajes del Génesis. ¿De dónde procede entonces la doctrina perversa del alma inmortal? Pues tiene su origen en el mismísimo Satanás, el padre de la mentira, como vamos a ver seguidamente. Vamos a leerlo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La mentirota grande que tienen toda la raza humana, no moriréis, la creen, sino que sabe el Padre que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como él, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol descodiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, versículos 1 al 6. Ponga mucha atención a esos pasajes, vamos a analizarlo. Primero, observe bien cómo la serpiente, el diablo, fue a Eva para engañarla, pero no fue a Adán. ¿Por qué? Pues sencillo, que las mujeres son mucho más fáciles de seducir y engañar por Satanás que los varones. Pero no solo eso. Eva cometió un terrible error al falsificar la misma palabra de Dios, ya que ella añadió algo que Dios jamás les dijo. Dios le dijo que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Eva se inventó estas palabras: ni le tocaréis, una palabra que Dios jamás dijo. Pues la prohibición era solamente la de no comer del fruto de ese árbol. 2. Ahora observe la reacción inmediata de Satanás al oír esas palabras de Eva. Falsificando las palabras de Dios, el diablo le dijo: no moriréis. Satanás, que es muy astuto, se dio cuenta de la falsificación e ignorancia que Eva tenía de la palabra de Dios, y entonces es cuando inyectó su veneno mortal, diciendo a Eva que no moriría si eso decía a Dios, o dicho en otras palabras, el diablo la dijo que serían almas inmortales si pecaban. Pues recuerde que el alma es la persona, Génesis 2:7. La serpiente, el diablo, hizo creer a Eva que Dios es un mentiroso y que no les pasaría nada si eso decían a Dios. Eva sencillamente se olvidó completamente de lo que Dios les ordenó y decidió creer al diablo. Se dejó seducir e engañar por la serpiente y se dejó guiar por la bella apariencia del árbol prohibido y por su ambición por alcanzar la sabiduría. Tomó del fruto, comió y luego le pasó el fruto a su esposo Adán, el cual también comió. Observe que Adán no se dejó engañar por el diablo, sino que se dejó engañar por Eva. Satanás utiliza muchas veces a mujeres para seducir y engañar al varón. Una mujer en las manos del diablo es mucho más efectiva para engañar que un varón en las manos del diablo. Observe lo que hizo el diablo: mezclar la mentira con la verdad. Eso es lo que hacen sus curitas y esos pastores que están diciendo a la gente que ellos tienen un alma inmortal y cobran. Cada misa cuesta tal vez 1,000, 2,000 pesos. Se lo voló a él, ese día, güey, predico, y le enganchó a todo el mundo, y todo el mundo tiene una forma de oración para asentar o dejar dicho como verdad. Pero es mentira. Tengan mucho cuidado. Todos aquellos que andan en esos rollos, salgan de ahí ya.
El diablo los tiene engañados. Cuidado, los verdaderos creyentes en Jesucristo. Los verdaderos creyentes en Jesucristo no creen en esas boberías. Observe lo que hizo el diablo, mezclar la mentira con la verdad. Muchos creen que todo lo que dijo el diablo en ese momento era mentira, pero eso es un gran error. La única mentira que dijo el diablo es que no morirían si pecaban. Es decir, que serían almas inmortales si pecaban. Pero era verdad cuando el diablo dijo que serían como los dioses, conociendo el bien y el mal. Ya que más adelante el propio Dios dijo bien claro que Adán y Eva llegaron a ser como uno de los dioses, conociendo el bien y el mal, en Génesis 3:22. Entonces Dios les prohibió el acceso al árbol de la vida a causa de la desobediencia de ellos, para que ellos no vivieran para siempre en un sufrimiento sin fin. Génesis 3, versículo 22 al 24. Por lo tanto, el proceso de la muerte comenzó en Adán y Eva en el momento en que pecaron, desobedeciendo el mandamiento que Dios les dio. Y la ejecución de esa sentencia de muerte fue cuando Adán llegó a los 930 años de edad. Estado de vida a los 130 años. Así le pasa a todo el ser humano. Llegó, murió. Ahí está la sentencia de muerte. Los que enseñan que el alma no muere, que es inmortal, sencillamente están repitiendo esa primera mentira de Satanás a la especie humana. Esta es la mayor mentira del diablo de toda la historia y es una negación total del verdadero evangelio, como demostraremos más adelante. La doctrina satánica de que el alma es inmortal se extendió a partir de entonces por todo el mundo y todas las religiones falsas que vinieron después la creyeron y enseñaron hasta el día de hoy, como todas las religiones falsas del planeta las enseñan, incluida la cristiandad falsa y apóstata, católicos y protestantes. Aparte de Génesis 2:7, donde se enseña claramente que el alma es la persona, veamos unos cuantos pasajes más donde se dice que el alma es la persona. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado al Padre, ni el Padre llevará el pecado al Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:4 y versículo 20. Este pasaje dice además que el alma, o la persona que peque, esa morirá. Es decir, el texto dice que el alma es mortal, no inmortal. Y somos almas mortales porque todos hemos pecado. Los que dicen que el alma no muere están llamando mentiroso a nuestro Padre Celestial. Otro pasaje donde se dice que el alma es la persona son Génesis 46:18, Josué 11:11, Hechos 27:37, Romanos 13:1. El alma no solo es la persona humana o los animales, sino que en la Biblia el alma es en muchos casos la vida biológica o natural del ser humano. Por ejemplo, en Éxodo 4:19 leemos lo siguiente. Y dijo Jehová a Moisés y Madián: ve y vuelve a Egipto, que han muerto todos los que buscaban tu alma, tu vida. Ellos buscaban quitar la vida a Moisés, es decir, quitarle el alma. En Génesis 35:18 leemos lo siguiente. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. El texto dice que el alma, es decir, la vida de Raquel salió de su cuerpo, pues murió. Observe que el texto no dice por ninguna parte que el alma inmortal de Raquel salió del cuerpo para irse al cielo o para vivir en un más allá, sino que su alma o vida salió del cuerpo quedando por tanto muerta. El propio Jesús dijo que Él daría su alma, su vida, o vida por sus ovejas. Leamos este importantísimo pasaje. Todo esto es bíblico. Y si ustedes no creen esto, pues ustedes no son bíblicos. Simplemente son otros más en religión falsa. Estudia la Escritura. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10 al versículo 15. Pongan mucha atención, hermano.
a esas palabras de eso, ya que este pasaje habla de dos tipos de vida, la vida eterna y la vida humana biológica. En el verso 10 Jesús dijo que Él vino para que tengamos vida en abundancia, pero la palabra griega que aquí ha sido traducida por vida es zoe, que siempre en el Nuevo Testamento está conectada con la vida eterna, con la inmortalidad. Nunca se refiere a la vida humana biológica e inmortal. Cada vez que en el Nuevo Testamento aparece la frase la vida eterna, se refiere a la zoe eterna, no se refiere nunca a la vida o alma mortal humana, o sea, biológico, bios, la palabra griega para traducir vida mortal. Por lo tanto, Jesús vino para que los suyos, sus ovejas, tengamos en el futuro la vida eterna, la inmortalidad, la cual recibiremos cuando Él venga en gloria en el siglo venidero. Juan 3:16, 1 Corintios 15:23, versículos 50 al 54. Y ahora observe lo que dijo Jesús. Él dijo que Él es el buen pastor y que Él daría su vida por sus ovejas, es decir, que moriría por amor a sus ovejas para poderlas salvarlas. La palabra griega que ha sido traducida en ese pasaje por vida no es oveja, sino otra muy diferente, sipje, y esta palabra griega es sipje, significa alma. Cada vez que el Nuevo Testamento habla del alma del sipje, nunca dice que ésta sea mortal, sino mortal. La palabra griega sipje, alma, nunca en la Biblia está conectada con la vida eterna ni con la inmortalidad. Jesús se entregó a sí mismo por los suyos, dando su vida o alma, sipje, por ellos. Ahora bien, ponga ahora mucha atención. Si el alma fuera inmortal, entonces Jesús jamás habría dado su vida por los suyos. Nunca habría muerto. Los herejes y apóstatas que enseñan que el alma no muere sencillamente están insultando a Jesús, llamándole mentiroso, y además están rechazando completamente el sacrificio de Jesús, pues Él dio su vida, su alma, por sus ovejas para poder salvarlas. Si Jesús no hubiera entregado su alma o vida por lo suyo, entonces no podríamos ser salvos. La muerte de Jesús demuestra de forma clara e irrefutable que el alma es mortal, no inmortal. Por cierto, he de decir también que Jesús no murió porque él pecó, ya que Él jamás pecó. Él tampoco murió porque le quitaran la vida, sino que Él murió dando su alma por los suyos, porque Él decidió entregarla voluntariamente, tal como Él dijo en otras palabras. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, la vida. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 al 18. Por tanto, ahí lo tienen claro. La doctrina satánica de la inmortalidad del alma es un rechazo total del verdadero evangelio, ya que ataca el centro del sacrificio de Cristo, negando que Él entregó su alma o vida por lo suyo. El no saber distinguir estas dos palabras griegas, zoet y subje, es lo que ha llevado a muchos a una gran confusión y error. La zoe es vida eterna y la subje es la vida humana mortal. Los seres humanos y los animales somos alma viviente, así lo dice la Biblia, pero además tenemos vida o subje dentro de nosotros. Una subje o vida que es mortal, no inmortal. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el alma de tal persona salió del cuerpo, lo que significa es que la vida de esa persona salió del cuerpo y murió. Esto podemos ver en pasajes como Génesis 35, 18 o Hechos 20, 10, donde se habla del alma o la vida de esas personas. Cuando esa vida o alma sale del cuerpo, entonces la persona ha muerto. Sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras se dice que las almas de esas personas muertas están vivas en un más allá, ya sea en el cielo o en el infierno, es un falso purgatorio inventado por la iglesia del diablo en la tierra, que es la gran ramera, la iglesia católica romana. Todo lo que enseña que el alma es inmortal son, por tanto, voceros del mismo Satanás, pues están repitiendo la misma mentira que el diablo introdujo en el mundo cuando engañó a Eva. En el siguiente capítulo vamos a comenzar a leer y a comentar muchos pasajes bíblicos de la Biblia, en las cuales millones de falsos cristianos iglesieros pretenden basar la primera mentira del diablo al ser humano, la doctrina de la inmortalidad del alma. Comenzaremos
con los análisis de estos pasajes bíblicos. Escúchenlo bien y léanlo en las Escrituras para que puedan entender bien. Las Escrituras se interpretan a sí mismos. Como le dije, no base su fe en tradiciones y doctrinas falsas, porque después de esto, tu fe está basada en estas cosas. Es perecedero. Veamos el primer versículo. Segunda de Pedro 1, 14 y 15. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Segunda de Pedro 1:15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Como puede ver, el apóstol Pedro dijo en ese pasaje que sabía que pronto abandonaría ese cuerpo mortal. Y en el verso 15 habló de su partida. Ese texto no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Simplemente Pedro dijo que pronto abandonaría ese cuerpo porque sabía que pronto moriría y por fin abandonaría su cuerpo corruptible y débil. Observe que Pedro no dijo por ninguna parte que su alma inmortal abandonaría el cuerpo para seguir viviendo en el cielo, sino que simplemente abandonaría el cuerpo. Es decir, el texto habla solo de abandonar este cuerpo débil y corruptible, pero no habla por ninguna parte de un alma inmortal que salga del cuerpo para vivir en el cielo. El apóstol Pablo dijo bien claro que los verdaderos cristianos que murieron estarán con Cristo únicamente cuando Él venga en gloria y resucite. Entonces estarán con el Señor para siempre. Primera de Tesalonicenses. Por lo tanto, no es cuando morimos que vamos a estar con Cristo, sino cuando resucitamos a la venida gloriosa del Señor. El siguiente versículo está en Ezequiel 32:21. Ezequiel 32:21 dice, de en medio del Sheol hablarán a él los fuertes de los fuertes con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Ese texto no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal, sino que está hablando de los muertos que descienden el Sheol. Y en ese pasaje el Sheol se refiere a la sepultura que está bajo la tierra, tal como dice el contexto. Ezequiel 32:18, hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despeñalo a él y a las sillas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra con los que descienden a la sepultura. Pero no solo eso, el versículo 21 dice bien claro que ellos están muertos. No dicen que en ninguna parte que ellos están vivos en la sepultura. El texto dice también que esos muertos que están en el sepulcro hablarán en tiempo futuro, lo cual sucederá cuando esos muertos resuciten. En la Biblia no existe un solo versículo donde se enseña la patraña de que en el Sheol hay personas vivas. Al contrario, cuando la Biblia habla del Sheol, siempre se refiere al lugar de los muertos, es decir, el sepulcro bajo tierra donde están los cadáveres. Vamos con el tercero, Isaías 14:9-11. Isaías 14:9. El Sheol abajó, se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de su silla todos los príncipes de la tierra, todos los reyes de las naciones. El versículo 10 dice, todos ellos darán voz y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros, llegaste a ser como nosotros. Entonces, Isaías 14:11 dice, descendió al Sheol tu soberbia y el sonido de tus arpa, gusanos serán tu carne y gusanos te cubrirán. Como puede ver, ese pasaje no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. El texto habla del Sheol, que como ya hemos visto es el sepulcro bajo tierra. Ese pasaje habla de la muerte de un malvado rey de Babilonia. Entonces los muertos que están en el sepulcro Sheol salen a recibirle como si estuvieran vivos y le dicen al rey que descendió al Sheol o sepulcro su soberbia, gusanos serán su cama y gusanos le cubrirán. Es decir, se refiere a los gusanos de la putrefacción de los cadáveres que se encuentran en el sepulcro. El texto no está hablando de ningún lugar en el más allá, ni tampoco de almas inmortales, sino solo de personas muertas que están sepultadas y cuyos cuerpos están cubiertos por los gusanos de la putrefacción en el sepulcro. Todo ese pasaje de Isaías 14 está hablando de prosopopeyas,
que es una figura literaria muy común en la Biblia, donde se hace hablar a cosas o personas muertas como si estuvieran vivas. Por ejemplo, el versículo 8 dice lo siguiente, Isaías 14:8, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no has subido cortador contra nosotros. Los cedros y los cipreses son árboles a los cuales se les hace hablar como si fueran personas. Eso es la prosopopeya. Lo mismo sucede con los muertos que están en el sepulcro o Sheol pudriéndose. Se les hace hablar como si estuvieran vivos, pero esos muertos no están vivos, sino bien muertos y sepultados bajo tierra. El siguiente versículo, número 4, Isaías 48:14. La Reina Valera de 1960 ha falsificado ese pasaje y lo ha traducido de esta manera diabólica. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esa frase de aún más allá de la muerte la añadieron los traductores falsarios, pero el texto hebreo no dice eso, ya que la traducción correcta es como lo advirtió, por ejemplo, la Biblia de las Américas y otras muchos. La Biblia de las Américas dice, porque este es Dios, nuestro Dios, por siempre jamás, Él nos guiará hasta la muerte. Es decir, el profeta Isaías dijo simplemente que el Padre lo guiaría a su pueblo hasta la muerte, es decir, hasta que muramos, indicando así que el Padre guiará siempre a su pueblo hasta el final, hasta que muramos. El pasaje no dice por ninguna parte que el Padre guiará a su pueblo más allá de la muerte, ya que esa es una burda falsificación realizada por los traductores de la versión Reina Valera 1960. Sin embargo, la versión Reina Valera del 2000 lo tradujo correctamente. Reina Valera 2000 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos capitanará hasta la muerte. Capítulo de Génesis 25:17 es el otro versículo que vamos a analizar, el número 5. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, siendo 37 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Ese pasaje no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Simplemente menciona la muerte de Ismael, el cual exhaló su espíritu, es decir, su aliento de vida. Y entonces fue unido a su pueblo, es decir, fue unido al resto de muertos de su familia, los cuales también estaban sepultados. En ninguna parte del texto se dice que una supuesta alma inmortal de Ismael se fue al cielo o al infierno o a un purgatorio inventado por la Iglesia Católica Romana. Simplemente dice que su aliento de vida o espíritu fue exhalado y murió él. El texto no dice por ninguna parte que Ismael siguió viviendo en ningún más allá. Como puede ver, la interpretación retorcida, diabólica y falsa que dan todas esas iglesias apóstatas y engañadoras al servicio de Satanás es la típica manera que tiene el diablo de engañar a miles de millones de personas con esa espantosa doctrina de demonios de la inmortalidad del alma. Ellos siempre toman citas de la Biblia, siempre citan ciertos pasajes de la Biblia, pero hacen una interpretación de esos pasajes absolutamente retorcida, diabólica y falsa para engañar a otros. En lugar de hacer que esos pasajes bíblicos hablen por sí solos a la luz de su contexto, esos falsos cristianos y falsos ministros de Cristo lo que hacen es pervertir esos textos bíblicos, pero lo hacen para su propia perdición o condenación, tal como dijo el apóstol Pedro en este pasaje. Segunda de Pedro 3:15 y 16 dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¡Qué desastre! El número 6 de Deuteronomio 32, 48 al 50. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual sube, y sé unido a tu pueblo. Así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo.
Como puede ver, ese pasaje de la Biblia no habla por ninguna parte de la inmortalidad del alma. Solo una persona endemoniada, embustera patológica, puede ser que ese texto dice que el alma es inmortal. Al contrario, ese pasaje está hablando de la muerte de Moisés. El propio Señor Yahweh le dijo a Moisés que subiera al monte Nebo, muriera allí y entonces se uniría a su pueblo. Esta expresión bíblica de fue unido a su pueblo significa sencillamente unirse en el sepulcro al resto de antepasados israelitas muertos. De ninguna manera significa unirse en un más allá a la supuesta alma inmortal de los fallecidos. El pasaje bíblico no habla por ninguna parte de ninguna vida y ningún más allá, sino que está hablando de personas que mueren y son sepultadas, y es entonces cuando pasan a unirse en el Sheol al resto de familiares muertos y sepultados. Y recordemos que en la Biblia el Sheol es el lugar de los muertos, es decir, el sepulcro, la tumba. No se trata de ninguna manera de un lugar de fuego y tormento en el centro interno del planeta Tierra donde existan millones de almas inmortales viviendo en tormento. Eso jamás lo enseña la Escritura, escúchenlo bien, sino que es un terrible engaño de Satanás, enseñado por las religiones fáciles paganas, como era, por ejemplo, la religión griega, y de ahí pasó luego a la Iglesia Católica Romana y asocia las mal llamadas iglesias evangélicas. El propio Señor Jesús, cuando murió, estuvo durante 3 días y 3 noches en el Sheol, es decir, en el Hades, y que es sencillamente el sepulcro, el poder de la muerte. Y al tercer día el Padre le resucitó, es decir, volvió a vivir y salió del Hades o el Sheol, así lo dijo el apóstol Pedro. Hechos 3:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Hechos 2:30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento el Padre le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 21, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Como puede ver en ese pasaje, Pedro estaba citando el siguiente Salmo 16 del rey David. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En este salmo se menciona el Sheol, es decir, el sepulcro, y el apóstol Pedro utilizó la palabra Hades, que es lo mismo que el Sheol. Pedro dijo que el alma de Jesús no fue dejada en el Hades o el Sheol, es decir, la persona de Jesús no fue dejada para siempre en el sepulcro, ya que en la Biblia el alma es la persona. Y por lo tanto su cuerpo no vio corrupción en dicho sepulcro, ya que al tercer día el Dios Padre lo resucitó a Jesús. Fíjese cómo en Hechos 2:29 Pedro identificó claramente el Sheol con ser sepultado. Es decir, para el apóstol Pedro el Sheol o Hades no es ningún lugar de fuego y tormento en el centro del planeta Tierra donde existan millones de almas inmortales siendo atormentadas por el fuego, sino que el Sheol o Hades está relacionado siempre en la Biblia con el sepulcro en lugar de los muertos, donde se entierra a los que fallecieron. Jesús estuvo 3 días y noches en el Sheol, es decir, en el sepulcro, pero él no estuvo 3 días y 3 noches siendo atormentado en el centro de la tierra por el fuego. Versículo 7, número 7. Génesis 35:18 dice, y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Génesis 35:19, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Ese pasaje habla de la muerte de Raquel. Como puede ver, ese pasaje no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal, lo que dice simplemente que el alma salió de Raquel, ya que ella murió y luego fue sepultada. La palabra hebrea que ha sido traducida por alma es nefesh. Y veamos cuál es su significado en la concordancia de Strong.
Nefesh significa alma, vida. Es decir, según la Nefesh, la Biblia es sencillamente el alma, la vida de una persona, la cual lógicamente sale del cuerpo cuando morimos. Por lo tanto, el alma o Nefesh de ninguna manera es una entidad espiritual e inmortal que sale del cuerpo cuando morimos para seguir bien más allá, sino que sencillamente se trata de la vida humana, la cual se extingue cuando morimos y damos nuestro último suspiro. Por eso es que ese pasaje dice que la Nefesh o vida de Raquel salió de ella y murió. El texto no dice por ninguna parte que la supuesta alma inmortal de Raquel salió de su cuerpo y se fue a vivir al cielo o a algún lugar en una más allá. El texto no habla de ninguna alma inmortal, sino simplemente de la vida, la cual sale de nuestro cuerpo cuando morimos, y es entonces cuando volvemos al polvo de la tierra, es decir, dejamos completamente de existir totalmente. Génesis 3, versículos 18 y 19, para volver a vivir solamente en el día de la resurrección. Juan 5, 28 a 29. El versículo 8, Primera de Reyes 7, 21 y 22. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo Jehová: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Primera de Reyes 17, 22 dice: y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Como pues el profeta Elías pidió a Jehová que resucitara a ese niño, y este resucitó, es decir, su alma o vida volvió a él. Elías sencillamente le pidió al Señor Jehová que la Nefesh o alma del niño volviera a su cuerpo. El texto no habla por ninguna parte de ninguna alma inmortal, sino sencillamente la vida de ese niño, la cual regresó a su cuerpo y entonces el niño volvió a vivir y revivió. En ninguna parte el texto se dice que la supuesta alma inmortal del niño estuviera viviendo en el cielo, sino sencillamente la vida o Nefesh de ese niño salió de su cuerpo cuando murió y esa vida regresó al niño cuando resucitó. Citar este pasaje bíblico para enseñar que el alma es inmortal y que sigue viva aún más allá es de locos y de personas engañadoras al servicio del padre de la mentira, el diablo. Estos falsos ministros de Cristo pervierten las sagradas escrituras para su propia perdición, tal como lo dijo el apóstol Pedro, 2 Pedro 3:16. Versículo 9 que vamos a analizar, 2 Corintios 12, 1 al 5. 2 Corintios dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde yo palabra inefable que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Está hablando de él. Oiga lo que dice. Realmente hay que ser un total embustero al servicio del diablo para citar ese pasaje del apóstol Pablo y enseñar la patraña de que ese texto enseña que el alma es inmortal. Para empezar, fíjese que ese pasaje no habla de ninguna vida después de la muerte. El texto no habla de ninguna muerte del apóstol Pablo, sino de un arrebatamiento al tercer cielo, el paraíso que experimentó el apóstol Pablo estando él vivo. El texto no habla de ninguna alma inmortal después de la muerte, sino que simplemente Pablo fue arrebatado al tercer cielo, llamado también el paraíso. En ese texto Pablo simplemente dijo que él no sabía si fue arrebatado a ese tercer cielo con el mismo cuerpo carnal que tenía fuera de este cuerpo carnal, es decir, con otro cuerpo. El asunto es que Pablo fue llevado a ese tercer cielo y oyó palabras inefables, es decir, escuchó palabras celestiales que ningún lenguaje humano podría expresar.
Es totalmente falso y estúpido citar esa pasaje de Pablo para enseñar la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, ya que ese texto no habla de la muerte de Pablo por ninguna parte, ni tampoco habla de ninguna alma inmortal de Pablo. Simplemente fue una experiencia reveladora que él tuvo por medio de un arrebatamiento a ese tercer cielo o paraíso celestial. El número 10, Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los que enseñan la doctrina satánica y la inmortalidad del alma siempre citan ese pasaje, porque según ellos, Jesús enseñó en ese texto que el alma no puede ser matada y por tanto es inmortal. Veamos cómo vienen todos esos falsos ministros de Cristo. Jesús dijo que el hombre puede destruir o matar el cuerpo, pero no puede destruir o matar el alma. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que el ser humano no tiene el poder para destruir el alma en el lago de fuego, la Gehenna. Ese poder solo lo tiene el Padre. Por eso es que Jesús dijo seguidamente que temamos a aquel, el Padre, que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Por lo tanto, ese pasaje lo que enseña es precisamente lo contrario de lo que dicen los falsos cristianos. El alma sí que es destructible porque puede ser matada en el lago de fuego y ese poder solo lo tiene el Padre. Y el alma y el cuerpo son dos cosas diferentes. El alma, como ya he demostrado, es el ser viviente, la persona, y el cuerpo es la parte física de la persona, el tabernáculo. La que muere, entonces el cuerpo, la parte física se pudre o corrompe en el sepulcro, mientras que la energía de vida, el espíritu regresa al Padre que la dio. Eclesiastés 12:7, verdad bíblica. Por consiguiente, la persona, el alma, no sobrevive a la muerte, sino que ésta deja de existir cuando muere. Pues el Padre dice que la persona, el alma, vuelve al polvo de la tierra. Génesis 3, versículos 18 y 19. Volver al polvo de la tierra es sencillamente dejar de existir. Enseña que el alma sobrevive a la muerte, es la mayor mentira de Satanás a la especie humana. Enseñarlo por millones de falsos cristianos y por todas las religiones falsas del mundo, y además es un rechazo total al verdadero evangelio. Es una burda mentira enseñar que el alma sobrevive a la muerte. Vamos al versículo Juan capítulo 8, 56 al 58, el número 11. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron a los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Vamos ahora a leer ese pasaje en la versión bíblica en lenguaje sencillo. Juan 8:56. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho con solo pensar que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría. En Juan 8:57 dice, entonces le preguntaron, ni siquiera has cumplido 50 años de edad, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Juan 8:58, Jesús le dijo, les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. Como puede ver, ese pasaje no habla por ninguna parte de la inmortalidad del alma. Jesús además enseñó esa doctrina satánica de que el alma sea inmortal. Veamos cuál es la interpretación verdadera de ese pasaje. Abraham se gozó de que un día vería la venida de Cristo a la tierra. Pues bien, resulta que Jesús dijo que lo vio y le causó mucha alegría. Abraham vio al mismísimo Señor Jesucristo venir a la tierra, y así lo entendieron los judíos también. Por eso es que ellos le preguntaron a Jesús, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Es decir, esos judíos estaban diciendo que Jesús vio a Abraham. Entonces Jesús les dijo a esos judíos que mucho antes de que Abraham naciera, él ya existía. Dicho en otras palabras, Jesús dijo bien claro que él es eterno y que él conoció y vio a Abraham. La pregunta es, ¿cuándo Abraham vio al propio Cristo y se gozó? La respuesta la tenemos en Génesis 18.
Cuando un varón celestial llamado Jehová se le apareció a Abraham en el Sinar de Manre, entonces Abraham le vio y se alegró mucho. El propio Jesús descendió del cielo acompañado por 2 ángeles y Abraham le vio y se regocijó e incluso comieron juntos. El texto de Juan 8, 56 al 58 no tiene que ver absolutamente nada con esa mentira diabólica del alma inmortal. Simplemente se refiere a un suceso histórico que ocurrió en la época de Abraham, cuando Jesús se le apareció y Abraham se gozó al verle venir. Bueno, hemos llegado a la primera parte de este maravilloso estudio y que lo haré y que lo hago en énfasis, porque es la gran mentira que Satanás le ha dado al ser humano, a todas las personas. Por eso existe brujería, por eso existe brujas que engañan a la gente conectándolos con sus seres queridos después de la muerte. Y los cristianos hablando que las personas se van al cielo para una eternidad. Y los católicos nos hablando de diferentes formas como la persona cuando deje este cuerpo se va para esos lugares. No existe eso. Les digo esto porque quiero hacerlo muy interesante. Y al usted entender bien esta doctrina falsa del alma inmortal, usted puede entender bien el plan de Dios, cómo se manifiesta a través de la Escritura, y no hay tal confusión. Todo lo que me hablan de estos seres que parecen extraterrestres, de que el alma va al cielo y que otros van al infierno, y que el hombre tiene un alma que es inmortal, y todas las religiones enseñan estas cosas de inmortalidad. No existe. Bueno, Él me lo guarde el Señor y los espero ver en el siguiente estudio. Si les gustó o les interesa entender bien la verdadera verdad, la verdadera doctrina del Señor. Que el Señor me lo guarde ahí en su hogar, a sus hijos, a sus esposos, a su esposa, a su familia. Que tenga la fuerza para poder trabajar y mantener una familia unida.